Mateo Acosta ya no era el mismo hombre que en otro tiempo lideró misiones clandestinas en la selva armado únicamente con una radio vieja, un cuchillo cerrado y la certeza de que, si lo atrapaban, el mundo juraría que él jamás existió. Aquellos tiempos quedaron encerrados en un rincón de la mente, junto a los nombres que prometió nunca volver a pronunciar en voz alta. Durante los últimos 22 años, Mateo vivió escondido en un trecho olvidado de Texas, donde el asfalto derretido parecía más antiguo que el tiempo, y el viento del desierto aullaba como si también cargara pecados. Vivía en un tráiler sin pintura, detrás de una parada de camiones que vendía café aguado y burritos congelados. Nadie por allí hacía preguntas. La gente solo sabía que aquel viejo de gorra gastada y ojos hundidos aparecía siempre a las 6:37 de la mañana, pedía el mismo café negro, sin azúcar, se sentaba en la mesa del rincón y se quedaba mirando al vacío durante horas. Pero aquel martes algo cambió. Aquella mañana, la radio vieja de la cafetería chispeaba más de lo normal. La camarera, una joven de 20 y tantos años llamada Clara, miró a Mateo con una sonrisa tímida, como quien ya se había acostumbrado a la presencia de una sombra viviente. Él respondió con un leve asentimiento, como solía hacer siempre. Pero tres figuras desconocidas irrumpieron en la escena como un ruido extraño en la frecuencia de una rutina perfectamente silenciosa. Jóvenes, tatuados, arrogantes. Dos de ellos vestían chaquetas con un tosco símbolo de un perro gruñendo, pintado con tinta roja. Uno de ellos golpeó la mesa de Mateo con los nudillos, como quien llama a un perro para jugar. «¿Y qué, viejo? ¿Por qué tanto mirón allá afuera? ¿Ves fantasmas en el horizonte?» Los otros dos se rieron, pero Mateo no se inmutó. Continuó mirando al desierto como si ellos no estuvieran allí, pero por dentro una puerta antigua se había abierto, y detrás de ella había muchas cosas que aquellos chiquillos no estaban preparados para conocer. El silencio de Mateo incomodó a los tres más de lo que cualquier respuesta podría haberles incomodado. Lo que pretendía ser una provocación se convirtió en una molestia real, casi física. El más joven de ellos, un tipo delgado, con un bigote mal recortado y un olor fuerte a desodorante barato, intentó reír de nuevo, pero su voz vaciló al final. «¿Estás sordo, abuelo? Estamos hablando contigo». Mateo solo giró lentamente la taza sobre la mesa. Observaba el borde girar, hasta que se detuvo. Entonces levantó la mirada por primera vez, no con ira, no con miedo, solo con una frialdad tan absoluta que el más alto de ellos, el tal Lucho, dio un paso involuntario hacia atrás. «No saben lo que están haciendo», dijo, con voz ronca, baja y sin ningún atisbo de amenaza. Fue el tipo de frase que debería sonar como alerta, pero que, viniendo de aquel viejo, sonó más como una sentencia de futuro. Salieron riendo, claro, hicieron chanzas, escupieron en el suelo. Uno de ellos incluso llegó a hacer un gesto obsceno en dirección a Mateo, y se marcharon con el ruido exagerado de neumáticos sobre grava. Clara lo miró con el ceño fruncido. «¿Está bien, señor Mateo?» Él solo se levantó despacio, como hacía todos los días. Pagó con exactitud, sin propina como siempre, y se marchó sin decir nada. Pero ese día no volvió directo al tráiler. Dio una vuelta por la parada, observando discretamente el auto de los muchachos, un Dodge Charger negro con placas del Nuevo México. El tanque estaba casi lleno. Eso significaba que regresarían pronto. Mateo sabía reconocer una prueba de territorio. Aquello no fue un azar. Esos chicos estaban haciendo ruido para marcar su presencia. Tal vez por ego, tal vez por orden de alguien más grande. Pero él ya había visto ese tipo de patrón antes, en selvas, en barrios marginales, en junglas y montañas. Era el mismo juego, y él sabía jugarlo mejor que nadie. Esa noche, el desierto estaba demasiado silencioso.
incluso para los estándares de Mateo, que hacía años se había acostumbrado al sonido de las lechuzas, al susurro del viento y al ruido distante de los motores que cruzaban la interestatal. Era un silencio que él conocía bien, el tipo de silencio que precede a algo. En el pequeño tráiler donde vivía, cada objeto tenía su lugar exacto. La cama era una tabla cubierta por una manta militar gris. La radio de ondas cortas chispeaba en un rincón, sintonizada en frecuencias que casi nadie más usaba. Pasó parte de la noche limpiando un cuchillo antiguo, regalo de un sargento boliviano que tuvo que dejar atrás años atrás. En el suelo, un par de botas desgastadas estaba perfectamente alineado con la puerta. La disciplina que llevaba no era vanidad, era supervivencia. Y esa noche la sentía palpitar de nuevo, como si un viejo músculo se estuviera despertando. A las 2:18 de la madrugada, cuando el leve sonido de piedrecitas desplazadas tocó el costado del tráiler, ya estaba sentado, con el cuchillo en la mano. No abrió la puerta, no encendió ninguna luz, solo esperó. Los pasos eran leves, descuidados. Estaban intentando espiar, quizá marcar presencia, quizá solo asustar. Pero lo que encontraron fue un vacío, porque Mateo ya había salido por una escotilla lateral oculta, preparando su propia observación. Desde lo alto de la duna detrás del tráiler lo veía todo. El tenue brillo de una linterna, voces apagadas. 2 de los 3 muchachos estaban allí. El tercero debía estar en el auto, vigilando. Del desierto se hacían llamar. Creían que el nombre los hacía imponentes, pero para Mateo no eran más que 3 peones enviados a probar las aguas. Su error fue pensar que estaban cazando. No sabían que habían despertado a un fantasma. Y los fantasmas, cuando se mueven, no hacen ruido. Devoran en silencio. A la mañana siguiente, el clima parecía igual. Cielo sin nubes, calor seco, polvo levantándose con el viento. Pero algo en Mateo había cambiado. Ya no era solo un viejo intentando desaparecer. La sensación de amenaza activaba en él algo antiguo, casi olvidado, como un instinto que dormía bajo la piel. Volvió a la parada, tomó el café de siempre, pero esa vez miró a Clara a los ojos. Si alguien pregunta por mí esta semana, di que viajé a visitar a un primo enfermo en El Paso. Ella frunció el ceño. ¿Usted tiene primo allá? Mateo no respondió. Solo dejó el dinero en la mesa, se levantó y se marchó. De regreso al tráiler, abrió una caja enterrada bajo el piso. Dentro había 3 cosas. Una foto rasgada de 5 hombres armados en la selva, todos con el rostro cubierto por vendas. Un mapa garabateado a mano con puntos en rojo y azul, y una Glock 19, perfectamente limpia, envuelta en un paño de cuero que aún olía a selva húmeda. Esa tarde salió conduciendo despacio, sin prisa. La camioneta era vieja, pero aún funcionaba con dignidad. Condujo hasta una cabaña abandonada a casi 16 kilómetros de allí, un punto ciego que solo existía en mapas antiguos del cuerpo de ingeniería. Era el tipo de lugar que no aparecía en Google Earth y que a nadie le importaba ya mantener. Usada en el pasado por cazadores ilegales y mochileros perdidos, ahora servía a otro propósito. Mateo limpió el lugar, verificó las entradas y salidas, ajustó trampas simples con hilos de pescar y ganchos oxidados, y dejó rastros falsos alrededor. Quien lo siguiera pensaría que estaba relajándose, escondido, cansado, pero él estaba preparando una escena. Había aprendido de los peores y se especializó en hacer parecer que estaba vulnerable, cuando en realidad cada paso era una invitación a la propia destrucción del enemigo. Eso no era venganza, era limpieza. Llegaron al final de la tarde del día siguiente, como él había predicho. Ruido de motor a todo volumen, risas forzadas y el sonido metálico de un arma siendo cargada en el exterior. Mateo los observaba desde una abertura en el techo, cubierto por lona y polvo, sin moverse. Lucho fue el primero en entrar en la cabaña, pateando la puerta con gusto.
«Estás ahí, viejo. ¿Creíste que podías desaparecer?» El segundo, el flaco de bigote, entró poco después, con la pistola en mano, apuntando a todo como si estuviera en un juego. El tercero se quedó afuera, fumando y mirando el horizonte, lo cual para Mateo era bueno. Un enemigo distraído ya era medio camino perdido. Cuando los dos primeros pisaron la alfombra sucia en el centro de la sala, activaron uno de los ganchos sujetos a la pared. Una repisa se desplomó y los tiró al suelo entre escombros y polvo. No era para herir, era para desestabilizar. Y funcionó. Mientras tosían y trataban de entender lo que estaba ocurriendo, Mateo ya estaba detrás de ellos. Bajó con precisión quirúrgica. Ningún sonido, salvo la madera crujiendo bajo sus pies. La Glock estaba apuntada, pero no disparó. «Armas en el suelo. Ahora». La voz llegó firme, como una orden militar. Lucho intentó reaccionar, pero el golpe en la cabeza que recibió lo hizo desmayarse. Instante. El flaco dejó caer la pistola y levantó las manos, tembloroso. Mateo ató a ambos con cuerdas de nylon y los arrastró hasta el rincón de la cabaña. Les quitó los celulares, retiró las baterías y las tarjetas. Luego salió hacia el exterior. El tercer muchacho seguía distraído, manipulando su celular, riéndose de algún video cualquiera. Cuando vio a Mateo, fue demasiado tarde. Un solo movimiento, rápido, limpio, y el chico quedó tendido en el suelo, consciente, pero inmovilizado. «Deberían haber escuchado cuando les advertí», dijo. No había rabia en la voz, solo cansancio, un cansancio pesado, de quien ya vio demasiado y fue forzado a volver. Mateo ató al último cerca de los otros dos, todos con las muñecas sujetas a las vigas de la cabaña. Ninguno de ellos supo qué decir. El más joven temblaba tanto que parecía estar en shock. Mateo se sentó en un viejo banco, girando lentamente un destornillador en la mano, como si eso formara parte de un ritual que realizaba desde 1900, hacía años. «¿Quién los mandó aquí?», preguntó sin elevar la voz. El silencio fue la primera respuesta. Después, el tal Lucho, aún aturdido, se atrevió. «Solo vinimos a asustar. Solo eso, lo juro. Era solo un mensaje». Mateo se acercó lentamente. «¿Mensaje de quién?». Lucho vaciló, miró a su alrededor como si buscara ayuda en los ojos de los otros. «Trabajamos para Vega. Dijo que había un viejo en la región que tal vez era un nombre del pasado». La palabra Vega cayó como plomo en el aire. Mateo quedó inmóvil por un segundo. Luego se dio la vuelta y se dirigió a un rincón oscuro de la cabaña. Sacó una lata vieja de tabaco y de ella extrajo una radio de campaña, pesada, con la pantalla agrietada. Encendió el aparato y tecleó una secuencia corta, casi automática. Fueron pocos segundos de ruido hasta que una voz ronca y familiar llenó el ambiente. «Si estás usando esta frecuencia es porque el infierno se congeló o volvió a arder». Mateo sonrió por primera vez en años. «Ramiro, soy yo». Al otro lado, silencio. Luego, una respiración pesada. «No lo puedo creer. Pensé que estabas muerto». Mateo no respondió. Miró de reojo a los tres atados. «Necesito de ti. Esta vez no es rumor, es Vega. Él está limpiando la casa y comenzó por aquí». Ramiro soltó un improperio. «¿Cuántos días te quedan?». Mateo respiró hondo. «Menos de los que quisiera». Y ellos ya sintieron el olor. La radio chispeó una vez más, antes de la respuesta final. «Encuéntrame en la vieja estación. Si vamos a morir, que sea como fantasmas y no como presas». Mateo apagó el aparato. Miró nuevamente a los chicos. Acaban de despertar una guerra de la que ni sabían que existía. Mateo no mató a ninguno de ellos. Nunca fue por lástima. Era estrategia. Cuando se trata de hombres como Vega, el silencio a menudo vale menos que el pánico. Dejó a los tres presos hasta el mediodía del día siguiente, los alimentó con agua y galletas viejas, y luego los soltó uno por uno, en silencio,
con la misma frialdad con la que se desactiva un campo minado. Vuelvan, cuéntenme lo que vieron, pero cuéntenlo de la manera equivocada. Digan que yo tenía miedo, que huí, que los dejé vivos por error. Lucho lo miró con ojos desorbitados, sin entender. Mateo solo completó: quien los manda querrá verlo con sus propios ojos, y eso es lo que quiero. Cuando los tres se fueron, tropezando con sus propias piernas, Mateo tomó los celulares, ahora adulterados, y dejó uno de ellos en la carretera a 1200. Propósito: un rastreador sencillo, oculto bajo la carcasa del aparato, haría el resto del trabajo. No necesitaba encontrar a Vega. Bastaba con dejar que Vega lo encontrara, en el momento justo, en el lugar adecuado, en su terreno. En los días que siguieron, Mateo volvió a ser quien fue. La marcha se volvió más firme, la mirada más atenta, la rutina se transformó en misión. Mapeó rutas de escape, verificó escondites antiguos, revisitó incluso una pequeña mina abandonada que utilizaba en los años 90 como punto de evacuación. Todo volvió a la superficie: las tácticas, los cálculos, el control emocional. Cada paso era calculado con frialdad, pero también había una inquietud interna que él no dejaba transparecer. Una voz que preguntaba si realmente quería reabrir esa puerta. Vega era diferente. No era un soldado, era un ejecutor, entrenado para borrar nombres e historias. Su trabajo era barrer memorias y enterrar rastros con una eficiencia casi quirúrgica. Y si ahora estaba en los alrededores, significaba que alguien allá arriba, alguien del pasado, aún temía lo que Mateo sabía. Esto no era solo sobre los perros del desierto. Se trataba de fantasmas que el gobierno prefería mantener enterrados. La estación abandonada donde Ramiro había fijado el encuentro se ubicaba en un tramo olvidado de la línea férrea que unía el oeste de Texas con Nuevo México. Era uno de esos lugares donde el tiempo se detuvo, pero no de manera poética. Se detuvo por abandono, herrumbre y desinterés. Mateo llegó 1 hora antes de lo acordado. Se posicionó en el punto más alto del terreno, desde donde podía ver cualquier acercamiento, y esperó. Cuando Ramiro apareció, viniendo del sur, a pie y con una mochila a cuestas, parecía una versión alternativa del propio Mateo. Más gordo, con barba larga y una cicatriz en el cuello que antes no tenía. Pero los ojos eran los mismos, cansados, desconfiados, pero aún vivos. Se miraron fijamente durante unos segundos. Luego Ramiro esbozó una sonrisa torcida. No pensé que te volvería a ver, mucho menos de esta manera. Mateo se encogió de hombros. La guerra nunca acaba, solo cambiamos de frontera. Ramiro trajo equipos, no muchos, pero lo suficiente para comenzar algo serio. 2 fusiles desmontables, mapas recientes con marcas de movimientos sospechosos, binoculares tácticos y un pequeño dron artesanal. Hay gente nueva haciendo demasiado ruido en las rutas de Juárez. Están marcando territorio como si supieran que ya no hay fantasma por aquí. Mateo miró los mapas y reconoció patrones. Están probando los límites, enviando a los más jóvenes para llamar la atención. Así es como hace Vega. Primero esparce a las ratas, después llega limpiando todo. Pasaron el resto de la noche elaborando un plan simple, directo. No esperarían a que Vega viniera hacia ellos. Atacarían primero. Había un puesto improvisado en una fábrica desactivada a pocos kilómetros de la frontera. Los rumores decían que allí Vega operaba con 6 hombres y rutas directas hacia los jefes. El lugar era concurrido, pero desprotegido en los laterales. Perfecto para una operación rápida, letal y silenciosa, como trabajan los fantasmas. A la noche siguiente ya estaban posicionados. El centro de reciclaje en Sandoval era un galpón gris, sin identificación visible, con cámaras discretas y 2 guardias fumando en el exterior. Nada en ese lugar olía a basura reciclable. Había algo demasiado limpio, contenido. Mateo y
Ramiro observaron el sitio durante horas, escondidos en un edificio abandonado frente al galpón. Utilizaron binoculares, una cámara térmica e incluso un pequeño espejo para revisar reflejos dentro del almacén. No había duda, aquello era una célula operativa del cártel y probablemente donde Vega estaba estableciendo su base. A las 02:13, sin pronunciar palabra, ambos comenzaron a moverse. La entrada se realizó por el lateral, donde una antigua tubería expuesta permitía el acceso a la red de alcantarillado. En silencio absoluto, se arrastraron por el sistema de desagüe hasta emerger en un pasillo en la parte trasera del edificio. Mateo desactivó una cámara con un impulso magnético. Ramiro cortó uno de los cables de alarma. Sin disparo alguno, sin ruido alguno, solo el sonido de la respiración contenida. Al entrar, el lugar olía a desinfectante y papel quemado, una señal de que algo estaba siendo eliminado allí. En una de las salas encontraron mapas marcados, registros cifrados y fotos de antiguos operativos con las palabras neutralizados en rojo. En la esquina inferior de una de las hojas aparecía el nombre de Mateo, acompañado de una flecha que indicaba última pieza. Ramiro tragó saliva. Ya no éramos parte del juego. Ahora somos el fin de él. Mateo no respondió. Sacó un pendrive de la mochila y comenzó a copiar los datos principales. Ramiro instaló 2 dispositivos de interferencia y un explosivo programado para 10 minutos. Antes de salir, Mateo escribió en una pared interna, con un marcador que había guardado por años: los fantasmas caminan de nuevo. Cuando el galpón explotó minutos después, la llama iluminó el cielo como una aurora invertida. No fue solo un ataque, fue un mensaje, para Vega, para el cártel y para quienes creían que aquel tiempo había terminado. El ataque al centro de Sandoval fue como echar gasolina sobre brasas. En menos de 24 horas, drones comenzaron a sobrevolar áreas próximas al desierto. Autos sospechosos cruzaban las carreteras secundarias a baja velocidad y 2 estaciones de servicio fueron extrañamente cerradas por mantenimiento. Mateo y Ramiro sabían que Vega había tomado el control de la cacería, pero lo que Vega aún no sabía era que los 2 veteranos estaban más cerca de lo que él imaginaba y que cada paso suyo ya había sido previsto. Las siguientes 48 horas se dedicaron a los preparativos finales. Mateo volvió a la cabaña, reforzó las trampas, ajustó rutas de escape y enterró suministros en puntos estratégicos. Ramiro, por su parte, se desplazó hasta una radio pirata de un viejo contacto y envió una señal en código para posibles aliados olvidados. No para pedir ayuda, dijo, sino para recordar que aún existimos. En la mañana del tercer día, apareció una camioneta negra detenida a 2 kilómetros de la carretera principal, solitaria, motor encendido, sin ningún movimiento aparente. Era Vega. Mateo lo supo incluso antes de mirar. No por intuición mística, sino por experiencia. Ese tipo de presencia que no hace ruido, pero pesa en el aire como plomo mojado. Observó desde lejos con su luneta y vio cómo se abría la puerta. Vega bajó despacio, con un traje gris impecable, guantes negros y una mirada que barría el horizonte como una navaja. No llevaba arma visible, pero eso no significaba nada. Mateo conocía a ese tipo, el tipo que mata con lo que tenga a mano. Vega no estaba allí para negociar, ni para amenazar. Estaba allí para cerrar el ciclo, a su manera. Y eso, curiosamente, le otorgó a Mateo una paz extraña, porque por fin entendía que aquello no era sobre venganza ni cuentas pendientes. Se trataba de elegir cómo ser recordado, como hombre o como arma. La noche anterior al enfrentamiento, Mateo pasó el tiempo limpiando la vieja cafetera de hierro que usaba desde los tiempos de la selva. Era un gesto simple, casi infantil, pero que llevaba un significado que ni él sabía explicar bien. Ramiro apareció alrededor de las 10.
trayendo 2 panes, duros y un frasco de miel. Es lo que logré conseguir sin levantar sospechas. Comieron sentados afuera, en silencio. El cielo estaba despejado, el viento soplaba seco y todo a su alrededor parecía demasiado quieto. Ese tipo de quietud que se adhiere a la piel. ¿Crees que soy?, preguntó Ramiro. Mateo asintió. Él ya eligió dónde va a morir. Ramiro miró al desierto. ¿O dónde va a matar? Los dos rieron, con esa risa amarga de quien sabe que el humor es el último escudo antes del final. Luego Ramiro tomó la foto antigua de los 5 hombres enmascarados, la miró fijamente por unos segundos y dijo: «¿Sabes? Quizás deberíamos haber muerto allá atrás». Mateo respondió con la mirada, y en sus ojos había cansancio, pero también determinación. Horas después, cuando el sol ya comenzaba a descender, Mateo escribió una única frase en el viejo cuaderno que llevaba consigo. «No me convertí en quien debería haber sido, pero dejé de ser quien ellos hicieron». Lo cerró con cuidado dentro de una caja metálica enterrada detrás de la cabaña. Si algo sucedía, alguien algún día quizás encontrará aquello. Después de eso, se lavó la cara, se puso la chaqueta negra con el símbolo cosido a mano, un halcón en vuelo, sin nombre, y revisó las 3 armas que aún funcionaban. Pero lo que realmente pesaba era el silencio, la ausencia de todo, la certeza de que nadie vendría a salvar, consolar o juzgar. Ramiro se quedó observando, pero no dijo nada. A las 18:12, Mateo salió de la cabaña y comenzó a caminar en dirección al valle seco donde sabía que estaría Vega. Un paso a la vez, como si se dirigiera a otra misión, pero esta vez la misión era él mismo. Vega ya estaba allí, de pie, en medio del campo abierto, como si fuera parte del paisaje. Nada a su alrededor, salvo piedra, polvo y un cielo manchado de rojo anaranjado. No se movía, no parecía ansioso ni preparado para atacar, solo presente. Mateo se detuvo a unos 20 metros de distancia, sin arma a la vista, sin gesto agresivo, solo mirándolo a los ojos. Fue Vega quien habló primero. «Has envejecido mal, Mateo». Su voz era baja, calculada. Llevaba ese tono de gente que habla como si todo fuera inevitable. Mateo respondió sin prisa: «Tú no has envejecido. Eso dice más de lo que eres». Se instaló un silencio tenso, el tipo de silencio que precede al caos. Vega dio un paso adelante. «No estoy aquí por odio, ni por justicia, solo por limpieza. El mundo ya no tiene espacio para ustedes». Mateo no sonrió, no replicó, solo respiró hondo y dio 3 pasos más. «Entonces limpia, Vega, pero sabe que no saldrás ileso». Lo que siguió no fue un tiroteo cinematográfico, no hubo frases de efecto ni música épica de fondo. Fue crudo, real, sucio. Vega sacó primero una daga corta, táctica, con empuñadura negra. Mateo desenfundó la pistola, pero Vega ya estaba sobre él. El primer golpe fue en el brazo, profundo, haciendo que Mateo soltara el arma. El segundo fue esquivado por milímetros, con un giro seco del cuerpo. Rodaron en el suelo, intercambiando golpes, codazos, intentando tomar ventaja. Fue una pelea de hombres experimentados, no de bar. Cada movimiento era letal. Vega era rápido, preciso, entrenado para matar con economía. Pero Mateo tenía algo que el otro no: memoria. Cada puñetazo le devolvía un pedazo del pasado. Cada corte reactivaba un recuerdo, no de gloria, sino de supervivencia, de hermanos caídos, de misiones enterradas. Y eso lo mantenía en pie, aunque sangraba, aunque jadeaba, aunque la rodilla fallaba. Porque él sabía que esa lucha no era solo física, era moral, era un juicio silencioso frente a la propia historia. La daga rozó el rostro de Mateo, abriendo un surco que ardió como brasa. Se tambaleó, pero aprovechó la fuerza del giro para agarrar el brazo de Vega y propinar un golpe en el aire. Cayeron juntos de nuevo, esta vez rodando hasta un montón de piedras.
El arma de Mateo quedó fuera de alcance. Vega intentó empujar su rodilla contra el pecho de Mateo, apuntando al cuello con la daga, pero Mateo sujetó el puño del enemigo con ambas manos y resistió. Los músculos temblaban, la sangre resumaba de su brazo herido, pero no cedía. Los ojos de ambos se miraban de cerca. Vega sonreía con los dientes apretados. «Debiste haber muerto cuando tuviste la oportunidad». Mateo respondió en un susurro. «Yo ya morí. Esto aquí es solo lo que quedó». Y entonces, en un impulso desesperado, propinó un cabezazo seco, directo a la nariz de Vega. Sangre, un chasquido y el espacio suficiente para invertir la posición. Ahora estaba Mateo arriba. Cogió una piedra suelta con la mano libre y la alzó, listo para acabar con todo. Vega aún intentaba alcanzar la daga caída a un lado, pero Mateo la pateó para alejarla. Silencio. Solo la respiración pesada de ambos. La piedra temblaba en su mano. Bastaba un solo movimiento para terminar. Un golpe, un fin. Pero no ocurrió. Mateo se quedó allí, por unos segundos que parecieron años, hasta que dejó caer la piedra. Se levantó despacio con dificultad y miró a Vega, que ahora sangraba y gemía en el suelo. «Ya no soy una arma. Puedes borrarme de los registros, pero no de lo que he decidido ser ahora». Vega lo miró confundido, tal vez esperando un disparo a la espalda, quizás incapaz de entender lo que ocurría, pero Mateo se alejó con el paso firme de quien ha decidido cerrar su propio ciclo, no con la muerte, sino con el control. Mateo se tambaleó hasta el borde del valle, donde Ramiro ya lo esperaba con el rifle bajado. Había visto todo desde lejos, listo para intervenir si era necesario. Pero no hizo falta. «No mataste», dijo, como constatando algo casi imposible. Mateo asintió, aún respirando con dificultad. Él esperaba eso, que fuera igual, que la guerra aún viviera en mí. Ramiro le ofreció el cantimplora. Mateo tomó un sorbo y escupió sangre mezclada con polvo. «¿Y está?», preguntó el amigo. «No», respondió él mirando el cielo en tonos de cobre. «Está enterrada y seguirá así». Detrás de ellos, Vega continuaba tendido, sin fuerzas, pero vivo. Ramiro quería terminar el asunto, no por odio, por practicidad, pero respetó el silencio de Mateo, que ya había tomado su decisión. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó. Mateo, ya caminando de regreso, respondió sin mirar atrás. «Desaparecemos, como debimos hacerlo desde un principio». Esa misma noche, borraron todas las huellas. La cabaña fue desmontada, los rastros de neumáticos borrados con ramas, y el cuerpo de Vega fue dejado en un lugar visible, cerca de la carretera, con una radio activada en frecuencia policial. «Deja que el sistema se encargue de él ahora», dijo Mateo. Era una ironía, claro, pero también un gesto de cierre. Al día siguiente, Ramiro tomó un autobús hacia el norte, llevando consigo el cuaderno de notas, la foto de los antiguos compañeros y una nueva identidad. Mateo se quedó atrás por algunas horas más. Visitó la parada de camiones una última vez. Clara lo vio entrar, todo magullado, y corrió hacia él. «Dios mío, ¿qué te pasó?». Mateo solo sonrió de reojo y pidió lo de siempre, café negro sin azúcar. Se sentó en la misma mesa, miró al desierto por última vez, y luego, cuando terminó, dejó una nota bajo la taza. Decía solo: «Mateo no vendrá más», pero él estaba en paz. Después de la parada, Mateo condujo hasta el punto más alto del desierto que conocía, una colina rocosa donde solía observar tormentas de arena en los años 90. Allí, el cielo parecía más cercano. El viento soplaba fuerte, llevando recuerdos y polvo. Encendió un cigarro, el primero en 17 años, y se quedó allí, simplemente existiendo. Pensó en todo lo que había hecho, en las vidas que quitó, en las que salvó, y en las que simplemente pasaron por él como sombras. Pensó en Alejandro, el sargento que murió protegiendo a una niña en un barrio olvidado. Pensó en Elena,
la mujer a la que amó una vez, pero de quien se distanció para protegerla de un pasado que ella jamás conocería. Pensó en Ramiro, que siguió por otro camino, pero siempre estuvo cerca, incluso cuando todo parecía acabado. Pensó en sí mismo, no como fantasma ni como soldado, sino como hombre, y por primera vez en décadas no sintió miedo de lo que vendría después. Dejó la camioneta con las llaves en el contacto y siguió a pie hasta un pueblo cercano, donde sabía que podría desaparecer de nuevo, no como fugitivo, sino como alguien que al fin eligió su propio silencio. Vendió la Glock en un mercado clandestino a cambio de una bicicleta vieja, con llantas desgastadas y manillar torcido. Atravesó 3 pueblos pequeños en 2 días, durmiendo en albergues baratos y lavándose la cara en lavabos con grifos rotos. Nadie lo reconoció, nadie preguntó su nombre, y él no ofreció ninguno. La barba le crecía rápido. Las cicatrices en su rostro le daban el aspecto de un caminante, de un excombatiente borracho o un veterano olvidado. Justamente lo que necesitaba parecer. Pero por dentro había una ligereza que ni él sabía nombrar. Quizás era libertad, o tal vez era simplemente el peso saliéndose de sus espaldas. Por primera vez en muchos años, Mateo Acosta no tenía que fingir ser nadie. Terminó parándose en Santa Lucía, una villa de 700 habitantes olvidada entre valles áridos y cultivos de pimiento. Un lugar donde nadie tenía prisa. Los perros dormían en medio de la calle y el cura de la iglesia también era el dueño de la tienda de abarrotes. Alquiló un cuartito en la parte de atrás de un almacén, donde ayudaba a descargar sacos de harina y a apilar cajas de conservas a cambio de comida y techo. A veces barría la acera, otras veces reparaba alguna cosa vieja que nadie más sabía arreglar, y así fue como empezó a llamarlo allí Don Matías, el hombre de manos firmes. Un apodo sencillo, pero que llevaba un respeto silencioso. Nadie sabía de dónde venía. Solo sabían que trabajaba bien, escuchaba mucho y hablaba poco, y que, a veces, al final de la tarde, subía a una gran piedra en lo alto del pueblo y se quedaba mirando el horizonte sin decir nada. Los niños empezaron a quererlo, primero con miedo, claro. Aquel hombre callado y cicatrizado imponía respeto, pero con el tiempo se acercaron. Un niño llamado Nico lo observaba mientras él reparaba un motor viejo. Mateo, o mejor, Matías, enseñaba con gestos, sin prisa, como si transmitir conocimiento fuera más importante que parecer bueno. Poco a poco, la gente del pueblo empezó a confiar en él. Un anciano pidió ayuda para instalar una radio. Una señora trajo pan recién horneado. Una joven embarazada le pidió que montara la cuna para su hijo. Y así la guerra fue siendo sustituida por lo cotidiano. No hubo una redención grandiosa ni titulares sensacionalistas, pero hubo una elección. Y eso, para alguien que pasó toda la vida siendo borrado de los registros, valía más que cualquier medalla. Mateo nunca le contó a nadie quién había sido, pero tampoco mintió. Cuando le preguntaban de dónde venía, decía, de un lugar que ya no existe. Y nadie insistía. La gente del pueblo aprendió que algunas historias se cuentan más por la manera en que alguien lleva su cuerpo que por las palabras. Continuaba despertando temprano, como en tiempos de misión. Caminaba por el pueblo con pasos firmes, como quien aún mapea el terreno. Y cada noche hacía flexiones en su cuarto, aunque su rodilla fallara. No era vanidad, era disciplina, una forma de mantener vivo lo que había conquistado, no con disparos, sino con decisiones. Una vez, Nico preguntó, ¿alguna vez fuiste soldado? Mateo lo miró durante unos segundos y respondió con calma, he sido muchas cosas. Ahora solo soy alguien que aprendió a quedarse. Y el niño sonrió, como si hubiera escuchado la respuesta más sabia del mundo. El tiempo fue pasando.
Y aunque las dolores en el cuerpo y el fantasma de los recuerdos lo visitaban de vez en cuando, Mateo encontró un tipo de paz que nunca había conocido. A veces escuchaba en la radio noticias sobre el cártel siendo desmantelado en otras regiones, sobre nombres poderosos cayendo, operaciones secretas saliendo a la luz. Todo lo oía en silencio, como quien sabe que, de algún modo, aquello aún era consecuencia de una elección hecha bajo el sol abrasador, en medio del desierto. Pero no se enorgullecía, ni se escondía, simplemente seguía. Un día, Clara, la camarera de la parada de camiones, apareció en el pueblo. Iba de paso con su novio y lo reconoció a lo lejos. Se acercó a él con esa misma sonrisa tímida. Sabía que usted no era el cualquiera. Mateo le devolvió la sonrisa. Y ahora solo soy alguien que sabe hacer café y arreglar motores. Ella lo abrazó. Y, por un instante, el pasado y el presente se encontraron sin guerra. El cuartito en la parte de atrás del almacén se volvió un hogar. Mateo colgó en la pared solo dos cosas: la foto de los 5 hombres enmascarados, ahora sin rasguños en los rostros, y un calendario de 1986, amarillento, en el que estaba circulado con marcador rojo el día en que prometió nunca volver a... Matías empezó a ser invitado a almuerzos dominicales, bautizos, fiestas sencillas en la calle. Nunca hablaba mucho, pero su presencia lo llenaba todo. Los vecinos notaban que, cuando él estaba cerca, todo parecía más seguro, aunque no supieran por qué. A veces se quedaba mirando por la ventana durante largos minutos, como si esperara algo que solo él conocía. Pero diferente del pasado, ahora ya no esperaba peligro. Solo observaba. Era el hábito de quien pasó demasiado tiempo desconfiando del mundo, y que ahora trataba de acostumbrarse a que el mundo ya no lo perseguía. Una tarde, un niño desapareció por un sendero en la montaña cercana. Todo el pueblo entró en pánico. La policía local, vecinos, todos gritando, buscando, desesperados. Mateo no gritó, solo tomó la linterna, una mochila con agua y subió solo por el sendero mientras el sol comenzaba a ponerse. Encontró al niño 2 horas después, aferrado a un árbol, con miedo de bajar. No habló mucho, solo extendió la mano y dijo: «Confía». El chico se acercó. Al regresar, nadie preguntó cómo supo dónde buscar. Solo su mirada, firme y serena, decía que él siempre supo. El pueblo nunca volvió a mirarlo de la misma forma, no como a un héroe, ni como a un salvador, sino como a alguien que carga el peso de los años en la espalda y aún así elige caminar junto a los demás. Los años empezaron a pasar más livianos. Mateo ya no contaba los días como antes, cuando cada amanecer parecía un recordatorio de que el tiempo era una deuda que jamás podría pagar. Ahora, cada mañana era solo otra oportunidad de continuar en paz. Nico creció. Empezó a ayudar en el almacén y le contaba a todos que había aprendido a arreglar motores con un fantasma del pasado. Mateo se reía por dentro. Era extraño oír eso de la boca de un chico que no tenía idea de lo literal que era aquella frase. Pero también era hermoso, porque allí, en ese pequeño y polvoriento pueblo, había logrado algo que ninguna operación militar, ninguna medalla ni ningún plan secreto había podido proporcionar: ser útil sin herir a nadie. A veces pensaba en Ramiro. Sabía que su amigo estaba vivo, en algún lugar, llevando la vida con el mismo ritmo calmado y calculado. Y eso era suficiente. Una noche de invierno, Mateo se quedó hasta más tarde en el almacén, organizando cajas con Nico. El niño preguntó: «¿Tienes miedo de morir, Matías?». Se detuvo por un instante, cogió una caja, la subió a lo alto de una estantería, y solo entonces respondió: «No, solo tendría miedo de morir si no hubiera vivido de verdad». Nico no lo comprendió de inmediato, pero aquella frase se quedó en su mente durante días, y tal vez por años, porque eso es lo que Mateo hacía ahora.
sembraba cosas en los demás. Sin alboroto, sin prisa, palabras que brotaban despacio como semillas en tierra firme. Cuando salía a caminar y alguien lo saludaba, él asentía con un buenas tardes, ronco y sincero. Y cuando se sentaba solo a tomar café, nadie lo veía como un viejo solitario. Era el viejo que ya había visto de todo, y aún así elegía quedarse entre la gente común, viviendo una vida común, y eso era todo lo que necesitaba. Cierto día, Nico encontró una caja vieja en el fondo del almacén mientras buscaba herramientas. Dentro había papeles mohínos, un trozo de mapa y un antiguo carnet de identificación con la foto de un hombre muy parecido a Matías, pero más joven, con mirada de guerra. Lo llevó hasta Mateo, curioso. ¿Esto es tuyo? Mateo tomó la caja con calma, miró el carnet por unos segundos y asintió. Lo fue. Luego, dobló el mapa con cuidado y volvió a colocar todo. ¿Y ahora?, preguntó el chico. Mateo miró por la ventana, donde el sol brillaba débilmente, dorando el polvo en el aire. Ahora es solo otra historia que no necesita ser contada. Nico respetó el silencio. No insistió. Así es como se aprendía con Mateo. No con respuestas, sino con presencia. Y ese día comprendió que algunas cosas, aunque no se digan, moldean la vida. En el pueblo nadie llegó a conocer todos los detalles, pero todos notaron que poco a poco Mateo comenzó a andar más despacio. Las manos, antes firmes, ahora temblaban un poco al sostener la taza. Seguía arreglando motores, pero le tomaba el doble de tiempo. Seguía subiendo a la gran piedra, pero se sentaba más tiempo, con la respiración entrecortada. Era el tiempo reclamando lo que quedaba, y él lo aceptaba, sin prisa, sin lucha. Simplemente recibía lo que la vida le daba. Un día Clara regresó. Estaba viviendo en la capital, pero quiso visitar el pueblo con su hijo pequeño. Cuando vio a Mateo, corrió hacia él emocionada. ¿Estás bien? Él sonrió, cansado pero íntegro. Sigo vivo, y eso ya es más de lo que esperaban de mí. Se sentaron juntos, tomaron café, y ella contó cómo la vida había cambiado. Él escuchó todo con atención, como siempre lo hacía, y cuando ella se fue, le dejó una foto del niño sonriendo. Mateo la guardó en un sobre, junto con el antiguo carnet y la foto de los 5 hombres. Era el pasado y el futuro en un mismo sobre. El invierno llegó más seco de lo normal. Mateo empezó a sentir dolores constantes en la espalda y la tos se volvió más frecuente. Aún así, no se detenía. Seguía barriendo la acera del almacén, aunque fuera despacio. Seguía enseñándole a Nico a arreglar los cables de las radios antiguas, aunque sus manos ya no aguantaran con tanta firmeza. Era como si, en silencio, supiera que el tiempo estaba cerca, pero no había tristeza, solo una serenidad que impresionaba a quien lo observaba. Un día, el cura del pueblo le preguntó si quería dejar algo escrito, en caso de cualquier cosa. Mateo respondió con una pequeña sonrisa. Ya lo dejé. En cada cosa que elegí no destruir. Y era cierto, porque su herencia no estaba hecha de bienes, sino de un silencio respetado, una bondad discreta y de historias que decidió llevar solo. En la última noche en que fue visto en el pueblo, Mateo subió a la gran piedra en 1900, lo alto del valle una vez más. Llevaba la misma vieja mochila de lona, una botella con agua y el sobre con sus recuerdos. Se sentó allí, viendo cómo el atardecer teñía de rojo quemado las montañas. Algunos niños saludaron a lo lejos. Él levantó la mano y respondió con un gesto. Luego se quedó allí, inmóvil, hasta que cayó la noche. A la mañana siguiente, la mochila seguía apoyada en la piedra. Dentro, una nota escrita a mano. Viví lo suficiente para encontrarme. No necesito nada más. Ella, junto la foto del niño sonriendo y el carnet envejecido, con el nombre Mateo Acosta. Nunca encontraron el cuerpo. No había huellas ni señales de partida. Solo el silencio
Y en el pueblo, sin necesidad de decirlo en voz alta, todos sabían, él no huyó, simplemente desapareció, como todo buen fantasma hace cuando cumple su misión. El almacén quedó más silencioso después de la partida de Mateo. Nico asumió su lugar con naturalidad, repitiendo los gestos que había aprendido observando en silencio. Guardaba el sobre en una caja cerrada y, de vez en cuando, lo abría solo para recordar que hubo un tiempo en que un hombre callado hizo más por ese pueblo que cualquier autoridad jamás lo hizo. A veces contaba a los niños sobre Matías, el hombre que arreglaba motores y nunca decía de dónde venía. Nunca mencionaba armas, cárteles o desiertos. Solo hablaba de manos firmes, de paciencia y de su manera de enseñar sin prisa. Y cuando alguien preguntaba por qué había desaparecido, Nico decía, él no desapareció, solo regresó al lugar de donde vino. Y todos parecían entender. Con el tiempo comenzaron a circular historias sobre un viejo que enfrentó solo a un limpiador del cártel, sobre operaciones secretas y un nombre prohibido, Fantasma. Pero nadie sabía con certeza si aquello era verdad o simple invención popular. Lo que importaba era el efecto. Los jóvenes empezaron a mirar el mundo con un poco más de respeto por el silencio. Los mayores recordaban que la paz también podía ser una elección, no una debilidad. Y en la piedra donde se vio a Mateo por última vez, alguien grabó con un cuchillo una única palabra: presente. Sin fecha, sin firma, solo eso. Como diciendo que, de algún modo, él aún estaba allí. Porque la presencia de los fantasmas no está en las sombras, está en lo que sentimos cuando callamos. Y, aún así, sabemos que alguien pasó por aquí e hizo la diferencia. La vieja radio del pueblo, siempre algo chirriante. De vez en cuando ponía canciones antiguas de los años 80. Y cada vez que sonaba Heroes de Bowie, Nico apagaba la radio por un segundo, miraba el horizonte y murmuraba, por un día sí, pero hubo quien fue héroe toda la vida y nunca se lo contó a nadie. Clara, ahora con el hijo ya mayor, volvió en otras ocasiones. Se sentaba cerca de la piedra, contaba historias sobre un viejo que hacía el mejor café del mundo, y el chico escuchaba como si fuera una leyenda, pero no lo era. Porque en esencia lo que Mateo dejó no fue solo un recuerdo, fue una manera de estar en el mundo, una manera firme, silenciosa y profundamente humana. Y ese tipo de presencia nunca se va de verdad. Si esta historia te conmovió de alguna forma, si en algún momento vislumbraste a alguien que conociste, o incluso a ti mismo, en el silencio de Mateo, entonces ya entendiste lo que queremos hacer aquí. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte con quien necesite escuchar que es posible recomenzar, incluso después de todo. Porque hay historias que no son solo para entretener, son para recordar quiénes podemos ser.